cuál es la relación que existe entre la película El Exorcista de 1973 y la NASA, la Agencia de Exploración Espacial de Estados Unidos. Pues resulta de que la película de 1973 realmente está inspirada en una supuesta historia real que protagonizó no una niña, sino un adolescente de 14 años cuya identidad fue por mucho tiempo censurada, obviamente para proteger todos los datos personales de esta persona y su familia, pero con la curiosidad de que hace muy poco tiempo se supo de que este niño que inspiró la historia real de la película creció y se tituló como ingeniero y terminó trabajando para la NASA. Incluso fue parte de lo que vendría siendo la exploración espacial de la Luna, porque sí participó del proyecto Apolo. La película El Exorcista, estrenada en 1973, se fundamenta en un episodio real ocurrido en Estados Unidos a fines de la década de 1940. La identidad real de este niño era Ronald Erwin Unkeler. Posterior a su muerte, es la esposa de Ronald quien toca abiertamente el tema y comenta que durante toda su vida su esposo tuvo mucho miedo de que alguien de su entorno más cercano, ya sea trabajadores de la NASA, sus compañeros de trabajo o sus compañeros de universidad, se enteraran de este episodio tan oscuro de su adolescencia. Pero una de las cosas que comenta su esposa, y tal parece es el motivo por el cual decidió contar esta historia, es que poco antes de la muerte de su esposo, pocas horas antes de morir, uno de los sacerdotes llamó a su puerta para darle los últimos sacramentos a Ronald, lo cual indicaría que quizás lo más probable es de que los curas, los sacerdotes involucrados en este ritual de exorcismo hayan seguido cada uno de los pasos de la vida de Ronald para ver si es que este volvía a reincidir o no. El episodio fue dado a conocer públicamente en 1949 por el Washington Post, quien publicó una nota alusiva a un presunto caso de posesión demoníaca. Dicha publicación despertó el interés de William Peter Blatty, quien posteriormente utilizaría este antecedente como inspiración para la redacción de la novela El Exorcista. Durante años, la identidad del menor fue deliberadamente protegida bajo el seudónimo de Ronald Doe, que es un nombre habitual que se utiliza en Estados Unidos cuando se quiere censurar la identidad de alguien. No fue sino hasta décadas más tarde que el periodista Mark Osagnik reveló que dicho nombre correspondía en realidad a Ronald Edwin Unkeler, desvelando así uno de los silencios más persistentes asociado al caso. De acuerdo a los testimonios recopilados, la tía de Ronald, aficionada al espiritismo, habría introducido al niño al uso de la tabla Ouija. Tras el fallecimiento de esta mujer, el menor desarrolló una obsesión por comunicarse con ella, circunstancia que presidió al inicio de una serie de fenómenos considerados anómalos. Ante la incapacidad de los profesionales de la psiquiatría para ofrecer una explicación o solución, los padres de Ronald, de confesión luterana, acudieron al pastor Luther Miles Schul, quien habría presenciado personalmente algunos de los sucesos y recomendó la intervención de un exorcista, digámoslo así, profesional. Diversos sacerdotes jesuitas participaron de los rituales. El proceso se extendió a lo largo de 20 a 30 exorcismos realizados en distintos lugares. Según los relatos clericales, durante estos rituales, Ronald presentaba convulsiones violentas, emitía voces descritas como demoníacas y agredía físicamente a los sacerdotes, exponiéndolos de manera reiterada. Pero en este punto quiero vertir algunos datos adicionales que hay sobre este caso y de que lo que se cuenta a veces no es tan así, o al menos hay versiones que contradicen lo que yo acabo de narrarle. Pues resulta que cercanos a la familia de Ronald, el adolescente supuestamente poseído, él era un adolescente muy complicado, que tenía un comportamiento muy disruptivo en su entorno y que tendía mucho a la mentira. Y en base a todos estos antecedentes es que algunos de estos cercanos a la familia dirían de que todo esto del exorcismo y de la posesión no serían más que una patraña o cuentos del niño a fin de justificar algunas cosas como su mala conducta académica, su mal rendimiento académico, su mala conducta con sus pares, y así también conseguir algunas cosas usando estos síntomas de posesión como una especie de moneda de intercambio para conseguir según qué cosa con sus padres. Ya sabemos, dinámicas familiares que siempre quedan encerradas entre cuatro paredes, pero más o menos podemos llegar a dilucidar cómo podría ser la dinámica interna de una familia en donde hay un adolescente problema el cual se escuda detrás de una historia o de ciertos síntomas asociados a una posesión, pero esto no es más que una especulación mía y de la gente que pudo ser cercana al entorno de Ronald en estos años que supuestamente estuvo poseído por una fuerza maligna. De todos modos, en el peor de los casos sirvió para escribir una novela muy interesante y una película que a mi gusto
hecho es una de las mejores del terror de toda la historia. Lo interesante es que este niño creció, maduró y finalmente pudo estudiar una carrera universitaria que lo terminó catapultando a convertirse en ingeniero aeroespacial, y mejor aún, terminó trabajando para la NASA. Allí en la NASA habría participado en el diseño de paneles capaces de resistir temperaturas extremas durante los lanzamientos espaciales. Su labor se habría prolongado durante aproximadamente 40 años hasta su jubilación en el 2001. Y esos serían todos los antecedentes que se tienen respecto a este caso. Ahora, ¿es real o no el fenómeno de los exorcismos y de las posesiones demoníacas y de todo este tipo de asuntos? Pues eso siempre va a estar a vuestro criterio. Por mí eso ha sido todo, nos vemos en el próximo video y muchas gracias.